Bueno, todos se la mencionan y se ha preguntado usted qué es la cuesta de enero. Yo creo que todos conocemos esto, ¿no? En diciembre que todos son gastos y regalos y aquí y allá, comida y todo, viajes. ¿Sí? Pero en enero decimos, bueno, ¿y cómo vamos a pagar todo lo que tenemos que pagar, verdad? Hay que pagar la educación de los hijos, colegio, escuela, uniformes útiles, universidades, seguros, tanta cosa, ¿no? La cuesta de enero. Han pasado ya las fiestas, cientos de guatemaltecos están sintiéndola. La cuesta de enero es un término que hace referencia al periodo financiero difícil que enfrentan muchas familias después de los gastos elevados de las fiestas navideñas. Durante diciembre las personas suelen gastar más en regalos, comidas y viajes, lo que genera un sobreendeudamiento o desequilibrios en el presupuesto personal. Como resultado, el mes de enero se convierte en un reto económico con la caída de la disponibilidad de dinero y el aumento de las deudas a corto plazo. En este mes muchas personas se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar sus finanzas, debido a los gastos extraordinarios de las celebraciones. Esto puede incluir pagos de tarjetas de crédito, préstamos personales o simplemente la dificultad de cubrir gastos básicos. Tras un mes de excesos, además algunos servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones suelen actualizar sus tarifas, lo que aumenta aún más la presión financiera. Más allá de ser una situación financiera complicada, la cuesta de enero también ofrece una oportunidad de reevaluar los hábitos financieros, planificar el presupuesto y establecer metas de ahorro para evitar futuros desequilibrios económicos. Después de los gastos navideños, enero puede ser un desafío financiero para muchas familias. Así que para enfrentar este mes con éxito es importante evaluar la situación financiera, analizando sus ingresos y gastos fijos. Luego el abordaje de elaborar un presupuesto detallado para evitar gastos innecesarios, recorte o descarte también a actividades o gastos que no sean necesarios o esenciales. También planifique platillos en casa para ahorrar y evite el desperdicio de alimentos. Es importante no recurrir a más endeudamiento y si es necesidad, utilice un crédito con responsabilidad. Finalmente, siempre es bueno que encuentre maneras de generar ingresos adicionales como trabajos freelance. Reflexionar sobre sus hábitos financieros le ayudará a mejorar el control de su dinero en el futuro. Bueno, y el licenciado Sergio García está con nosotros. Bienvenido, licenciado García. Vamos a platicar un poquito de esta cuesta de enero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes para hablar de un tema un poco engorroso, si lo queremos ver así, pero que es importante platicar. Claro, licenciado García, la cuesta de enero, ¿no? En diciembre todo es gastos, todo es regalos, comidas y aquí y allá, pero en enero muchas veces no dimensionamos los gastos que se nos vienen, ¿no? Así que, ¿cómo la primera reacción suya que toma la gente ante la cuesta de enero? ¿Qué es lo que les puede decir ustedes a las personas que hoy están reaccionando ante esa cuesta y usted qué les puede recomendar? Totalmente. A ver, primero que nada, tuvimos que haber planificado un poquito mejor en diciembre para no ser agresivos con los gastos, ¿no? Porque realmente cada año se viene platicando de la famosa cuesta de enero, pero es muy difícil poderla ejecutar, ¿no? Para prevenir y que no nos afecte tanto. Y eso es algo de la salud financiera que carecemos mucho como guatemaltecos y es lo que nos va afectando a la postre, ¿no? Con el tema de deudas en algún momento. Pero tenemos que verlo desde tres aspectos. Primero, aquellos que generan sus propios ingresos. Creo que a ellos son a los que menos les va a afectar la cuesta de enero porque tienen como esa libertad de generar ingresos. Segundo, aquellos que reciben el aguinaldo la mitad en diciembre y la mitad en enero, que pueden tener un respiro financiero en donde pueden apalancarse un poquito más con este dinero que todavía les falta del aguinaldo pendiente. Y tercero, aquellos que recibieron el 100% de su aguinaldo, son asalariados y que recibieron el pago de ahorita a final de mes y que con ese pago de final de mes lo tienen que estirar lo más posible. Recordemos, y algo muy importante es que tenemos que cuidar mucho nuestros gastos en estos días. Sé que viene la compra de útiles escolares, inscripción en los establecimientos educativos, etcétera, para los que son padres de familia. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que este mes tiene 5 semanas y son 5 fines de semana los que se nos van a juntar y eso hace más largo este primer mes, por lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y si usted puede generar ingresos adicionales, creo que también podría ser muy prudente tratar de motivar e incentivar esto.
Licenciado García, a ver, si ayudamos un poquito a nuestra audiencia, la pregunta sería, ¿cómo generar ingresos adicionales? O sea, que alguien tiene un trabajo, etcétera, de 8 horas o de 9 horas y se estará preguntando, a mí me gustaría, pero no sé cómo. ¿Hay alguna manera que usted nos pueda recomendar o que usted pueda saber que sí se pueden generar ingresos adicionales? Sí, veamos. Normalmente cuando tenemos asesorías por malas deudas, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales para poder salir de esto es generar nuevos ingresos. Y aquí tenemos que ser muy creativos. Sí, quienes tienen un trabajo de asalariado de 8 horas, por ejemplo, de 8 a 5, la tienen un poco más compleja. Habría que analizar a qué se dedica cada uno. Por ejemplo, dar tutorías, dedicarse a manejar, ¿no? Como un taxi podría darse con estas aplicaciones, podría ser otra, tener un turno adicional, por ejemplo, en algún call center, se me ocurre. Entonces tenemos que analizar primero qué capacidades tienen las personas, a qué se dedica cada uno, cuáles son sus actividades más frecuentes también y a qué se dedican y qué les gusta para identificar áreas de oportunidad. También dedicarse a vender comida, por ejemplo, donde viven, etcétera, podría ser otra forma de incentivar la generación de ingresos adicionales. También hay empresas que te permiten vender ya sea por catálogo, eso ha estado mucho tiempo, hay nuevas empresas que por medio de redes sociales se puede empezar a generar este incentivo de venta de productos y puede generar ingresos extras también. Bueno, ahí está entonces algunos de los sugerencias del licenciado García para poder generar algunos ingresos adicionales. Siempre es bueno hacer un presupuesto, licenciado García, pero respetarlo en todo tiempo, como quien dice en diciembre. ¿Cuáles son las herramientas o lo que debería llevar un presupuesto de lo más sencillo para que cualquiera de las familias, nosotros, ¿no? De las familias comunes y corrientes de Guatemala, que somos todos nosotros, podamos elaborarlo? Totalmente. Primero, tenemos que ser claro en cuánto es nuestro ingreso mensual. Si yo tengo un salario, es decir, yo tengo un ingreso fijo mensual, es un poco más fácil presupuestar. ¿Y qué se refiere presupuesto? Por ejemplo, yo tengo de ingresos 5,000 y yo tengo que establecer que con esos 5,000 tengo gastos fijos, gastos recurrentes y eventuales y los gastos superfluos. Tengo que tener, superfluos me refiero a aquellos gastos que son de gusto, ¿no? De aquellos que uno se disfruta. Sí tenemos que tener cuidado en que estos no tienen que ser mayores a nuestros ingresos. Entonces, yo con esos 5,000 tengo que ver cuáles son los gastos indispensables para saber cuánto de esos 5,000 voy a gastar. Y con base a eso es lo que tengo que analizar y ver cuánto me va a quedar, si es que me va a quedar dinero. Porque es ahí donde yo tengo que empezar y desde ese punto de partida tengo que arrancar. ¿Para qué? Para establecer si efectivamente lo que estoy generando me está alcanzando. Porque normalmente en diciembre lo que pasa es que como recibimos mucho dinero hasta cierto punto, porque está el pago de fin de mes de noviembre, el aguinaldo, la quincena de diciembre, el pago de fin de mes, y de ahí en la primera quincena viene el aguinaldo, el resto del aguinaldo, y después la quincena de enero, y a final de mes de enero, en esos 2 meses se juntan pagos quincenales y a veces hasta de menos tiempo, en donde sentimos que recibimos mucho dinero y por ende tendemos a gastar más de lo que debemos. Tenemos que tener mucho cuidado con el consumismo porque si no ese presupuesto se nos va a descompensar. Básicamente es saber cuánto gano mensual y cuántos son mis gastos fijos. Todo lo demás, que sea un gasto variable, eventual, etcétera, tengo que cuidarlo porque si no, ahí se me va a desfasar este presupuesto y ahí es donde yo ya me puedo meter en problemas también. Licenciado García, es interesante lo que usted está platicando en relación al presupuesto. Ahora, mucha gente utiliza tarjetas de crédito, por ejemplo, para salir de un apuro. A ver, la pregunta es, ¿en qué gastos o en qué momento es prudente utilizar una tarjeta de crédito y en qué gastos y en qué momentos no es recomendable? Ok. Primero que nada, entender, y es una excelente pregunta, ¿por qué razón? Primero, entender que la tarjeta de crédito no es dinero adicional. No es que tenga algo ahí que pueda usar. No, momento, eso lo tengo que pagar. Por eso, si tomamos de base todavía los 5,000, digamos que ganamos, yo no me puedo gastar más de ese dinero. Ahorita, por ejemplo, en enero, me puede servir una tarjeta de crédito porque tal vez yo no tengo efectivo, ¿no? En mi cuenta bancaria ahorita me quedé descompensado en el dinero real, ¿no?
Entonces puedo usar la tarjeta de crédito para, por ejemplo, comprar unos útiles ahorita porque sé que en quincena me van a pagar y con eso voy a poder cubrir lo que gasté. Entonces me sirve nada más la tarjeta de crédito como una herramienta cuando no tengo el dinero en efectivo, pero tengo que estar consciente que debo de pagarlo. ¿Dónde no usarlo? Si yo todavía no estoy consciente de cómo funciona, mejor no usarla. ¿Por qué razón? Porque si yo soy de aquellos que gasto y paso la tarjeta y cuando resulta que llega el día de pago no me va a alcanzar lo que gané, es ahí donde empiezan a darse las malas deudas, porque no voy a poder pagar, eso me va a generar intereses, inconvenientes con los bancos, etcétera. Entonces, si yo todavía no estoy seguro de eso, tengo que tener mucho cuidado cuando voy a usar la tarjeta, porque entonces si no tengo la capacidad de pagar eso, entonces mejor no usarla. Si ahorita me voy a gastar 1,000 quetzales y yo gano 5,000, tengo que ver si mi presupuesto son 2,000 de gastos fijos, me quedan 3,000. Si yo me gasté esos 1,000, entonces sí lo podría pagar con el resto de 3,000. Pero si mi presupuesto, por ejemplo, gano 5,000, me gasto 4,500 y gasto 1,000 con la tarjeta, prácticamente me quedaría pendiente pagar 500 con esa diferencia. Entonces tengo que tener mucho cuidado y ser muy consciente de lo que estoy ganando y de en qué voy a gastar, porque muchas veces las personas no son prudentes para gastar, quieren gastar en cosas que no pueden pagar y como tienen el plástico ahí a la mano, entonces se les puede ir la mano y tienen que tener mucho cuidado. Bueno, el licenciado Sergio García, gracias, de verdad sus consejos, sus opiniones son muy valiosas para nuestra audiencia, para todos nosotros. Le agradecemos, que pase usted un feliz año 2025 y vamos a continuar aquí en TN23. A la orden, Andy, un gusto saludarte.